Hola, coleguis. En este nuevo apartado vamos a hablar de la gestión de contactos de manera privada. Bien, quería traer este apartado en el que vamos a ver qué aplicaciones utilizar, cómo guardar nuestros contactos de manera privada y no exponerlo a terceros. Porque lo que la gente no sabe es que cada contacto que guardas en el teléfono podría ser directamente siendo escaneado por terceros. Y vamos comentando todo esto. La mayoría de las aplicaciones de contactos, las que vienen preinstaladas directamente en el teléfono, ya puede ser un iPhone o puede ser un Android, incluso aplicaciones que no es la de contactos, que con esto tenemos que tener cuidado, piden permiso para acceder a la agenda de los contactos. No tiene ni pies ni cabeza que una aplicación de calculadora te pida acceso a tus contactos, porque no le hace falta para nada más que para robártelos, vamos a decir. También comentar que muchas veces los datos de los contactos son utilizados para crear perfiles de terceros, perfiles indirectos, quiero decir. Es decir, que aunque nosotros solo guardemos el contacto de esa persona, al ser robado van perfilando o van cogiendo esos metadatos incluso de que y hacen ciertas relaciones entre esas personas y nosotros, esos contactos y nosotros. Esto incluso nos podría meter en problemas y se han dado casos de los que nos cruzamos un teléfono con una persona, con un potencial cliente o con una persona que hemos tenido un contacto puntual y podríamos incluso ser requeridos o ser investigados o ser contactados pidiéndonos información de a ver qué relación tenemos con esa persona por el mero hecho de estar en su agenda telefónica. Hablaremos todo esto de los metadatos, de cómo es mejor no, ni incluso no dar nuestro teléfono a ciertas personas, o si no tenemos ningún vínculo directo, mejor ni ofrecer un número o tener un número secundario que podría ser a nombre de la empresa, por ejemplo, de manera que vincule con esas otras personas de una manera meramente comercial, sin tener un vínculo personal, vamos a decir. Y luego quería comentar que la privacidad digital que estamos hablando en toda esta formación no es solo proteger tus datos, sino proteger los datos de terceros o de otras personas o de tu familia. ¿Por qué? Porque tú tienes en la agenda, tienes los contactos de tu familia, por ejemplo, y podrías estar directamente regalando los contactos a empresas, a grandes corporaciones que directamente tendrían y podrían ir a hacerles publicidad dirigida. Incluso si esos números de teléfono se robasen o tu agenda fuese robada, podrían hacer ataques de phishing, esto que se está viendo últimamente tanto y está hoy en día muy de moda, las últimas semanas está sucediendo muchísimo. Una nueva estafa, o bueno, no es nueva, pero se está volviendo a ver bastante, la estafa de que le llega un mensaje a una persona en el que dice: oye mamá, he perdido el teléfono, este es mi nuevo número, contáctame por WhatsApp. Y ya ahí el que cae, o tu madre, si le llega ese mensaje, puede que se preocupe, empiece a mandarte un mensaje y ya iniciarían un intento por lo menos de estafa, que podrían completarlo pidiéndole dinero, que hiciera una transferencia, un pago por Bizum y todas estas cosas que están tan de moda. Entonces por eso es tan importante proteger los contactos de nuestro teléfono. Entonces, lo que vamos a ver es un gestor de contactos o varios métodos de gestionar contactos de manera privada. Un gestor de contactos privado básicamente es una app o herramienta que guarda tu información, pero sin enviarla a estas corporaciones o a estas empresas. Y sirve para tener control absoluto al final de toda tu red de contactos sin que nadie más tenga acceso, porque tendríamos que imaginar o hacer el símil de la típica agenda que tienes de toda la vida de contactos. Pues imagina que coges esta agenda y la dejas en la mesa de Google, de una oficina de Google abierta encima de la mesa, y que la vean, que lo vean todo, ¿no? Y que lo copien y que vendan esos datos a terceros y demás. Pues esto es lo mismo, pero en modo digital.
Por eso que deberíamos de protegerlo. Me gusta mucho hacer el símil con cosas de la realidad o con cosas cotidianas, como los acabo de enseñar, pues una agenda en la que tú se la dejas a alguien, ala, lee todos mis contactos. Pues cuando la gente es consciente de que lo mismo sucede cuando tenemos el teléfono móvil y estamos haciendo eso mismo con algo digital, pues entonces es cuando nos empezamos a preocupar. O sea, seguro que no la dejarías abierta encima de la mesa de Google, como acabo de decir. Entonces, haciendo la comparativa de la agenda tradicional, bueno, voy a hablar de la agenda tradicional, de las aplicaciones tradicionales que utilizamos, esas que utilizáis, las de Apple, la agenda directamente que integra un iPhone, la agenda de Google, que sería la de un Android, que ya tiene integrado eh, todas las aplicaciones y toda la suite de Google. Hablaré de esto porque ya muchas compañías, por ejemplo Huawei, que tuvo problemas, pues bueno, hicieron ya un fork, o mejor dicho, un desarrollo propio de Android, con lo cual ya no tiene todo esto integrado. Hablaremos de todo esto y lo cuento de ROMs o Androids, digamos, o sistemas de Android privados sin toda la porquería de Google, y digo porquería porque no es más que telemetría, bloatware y cosas para que al final caigamos en su red y no muchas veces nos cueste salir de ahí, de su red de aplicaciones y tal. Pero bueno, como iba diciendo, las ventajas de esto, pues eso, que tienes una integración inmediata, o sea, ya está instalado en el móvil, tú ya lo empiezas a utilizar y se integra con todos tus dispositivos de manera directa. Hace una copia de seguridad automática. ¿Cuántas veces hoy en día habréis cambiado de teléfono, lo habréis perdido, os compráis uno nuevo, metéis vuestra cuenta de Google y veis cómo, pum, se sincronizan todos vuestros contactos de nuevo de manera automática? Pues sí, es muy cómodo. Pero, ¿cuáles son las desventajas? Que todos tus datos se almacenan en servidores externos, en servidores de terceros, eso de la nube, eso que dije que no me gusta llamarlo la nube, porque al final estás almacenando tus datos en empresas terceras, y compartes también, como iba diciendo, metadatos con terceros sin darte cuenta. Metadatos son los datos de los datos. Hablaremos, o iré dando pinceladas qué es esto de los metadatos, os invito a que lo busquéis. Un metadato, por ejemplo, podría ser el registro. Los metadatos, vamos a decirlo, vamos a hacer un símil, o vamos a llamarlos registros. Simplemente son registros de datos en el que yo, por ejemplo, cuando hago una llamada telefónica a un número de teléfono, pues el registro de que yo realice esa llamada ese día, a esa hora, eso es un metadato. Entonces, muchas veces, incluso con aplicaciones como WhatsApp y demás, en las que mandas un mensaje, WhatsApp, en teoría, siempre diré en teoría y presuntamente, es muy seguro, no van a ver el contenido de ese mensaje, pero sí van a saber que yo tal día a tal hora le envié un mensaje a esa persona. Y WhatsApp o la empresa Meta sí tiene ese dato. Pues eso es un metadato. Entonces, esto de los metadatos, como digo, es peligroso porque o depende de tu nivel de amenaza, puede ser muy de riesgo el que una empresa tenga estos metadatos, porque si nos relacionaran con una persona, o incluso, como digo, si a un cliente le has mandado por WhatsApp, yo que sé, un presupuesto, un cliente, cuando digo cliente no digo que tenga una relación estrecha, o sea, puede ser una persona que entra por la puerta, me pide un presupuesto, yo le mando un presupuesto, el tío es un delincuente de 1000 pares de narices y de repente me llega la policía y me dice, no, es que tenemos el metadato, el dato de que tú le mandaste un mensaje a esta persona tal día que estaba por aquí. Y tú solo le mandaste un mensaje a una persona desconocida y de repente te puedes meter en un lío, bueno, en un lío, o por lo menos pasar el mal rato de que te venga la policía a hacer un requerimiento de a ver tú con esa persona qué relación tienes, como he comentado antes. Pues eso es muy preocupante hoy en día. De hecho, veremos cómo emplear o cómo tener números de teléfono anónimos, veremos distintos métodos más adelante en la formación, porque yo siempre tendría y tengo uno o incluso varios números de teléfono secundarios o tal que empleo para dárselo a gente pues desconocida o que no me interesa mucho o que no tengo una relación quizá laboral directa con ellos, pues le doy ese número y digo, mira, si le doy ese número y me contacta por ahí, por esa vía, me da igual que lo encuentren o que lo busquen, porque ni la operadora telefónica tiene registro de quién es ese número o lo que sea. Ya contaré y ya entraremos más en detalle de todo esto.
Como iba diciendo, la alternativa, estas aplicaciones privadas, gestores privados de aplicaciones. Vamos a ver, por ejemplo, Nextcloud Contacts o los contactos o la aplicación de contactos de Nextcloud. Para mí es la mejor opción que hay para tener luego los contactos de una manera sincronizada entre dispositivos. No conozco otra mejor. Lo he intentado, he buscado, he mirado varias opciones que poder traeros, pero la verdad es que son bastante técnicas, o técnicas me refiero en cuanto a requerimientos técnicos de instalar, de configurar, algo que no es asequible para todo el mundo. Con lo cual nos quedaremos con Nextcloud Contacts, veremos algunas aplicaciones de móvil que no son la propia aplicación de contactos de móvil, como puede ser Simple Contacts, lo menciono ya, es una aplicación, veremos quizá alguna más. Te instalas la aplicación, guardas ahí los contactos, pero no los compartes con Google y demás, y veremos otras opciones. Las ventajas, pues eso, control total sobre la ubicación y acceso de tus contactos. O sea, sabes que están en tu teléfono o en tu teléfono sincronizado con tu servidor propio y que nadie más va a tener acceso a todo esto. Puedes exportarlos y moverlos de manera muy sencilla. Veremos algunas opciones que nos van a quedar de una manera un poco aislada, contactos, por ejemplo, una aplicación de PC o contactos de teléfono en la que no habría una sincronización. Quizá por vuestras necesidades podréis trabajar de esta manera. ¿Que necesitáis sincronizarlos? Pues como digo, Nextcloud Contacts y poco más. La verdad es que no hay mucha más opción buena, voy a decir. Buena y fácil y sencilla y asequible para todo el mundo. Las desventajas de estas aplicaciones y tal, pues bueno, que requiere más configuración al principio. Te tienes que instalar la aplicación y configurar para que los contactos se guarden ahí. Y a veces, pues lo que iba diciendo, que no se sincronizan con apps de terceros, con lo cual se quedan aislados quizá de nuestro teléfono. La manera más segura o más protegida, tener, por ejemplo, los contactos en el teléfono y cada vez que yo quiero llevármelos a otro dispositivo, los exportaría y los importaría en el nuevo dispositivo de manera manual, sacando un archivo de importación y tal. Como iba diciendo, no es tan cómodo, quizá no es tan cómodo como que se me sincronizan de manera automática, pero para hacer esa sincronización necesitaremos métodos privados también si lo queremos dejar todo bien protegido. Así que nada, recomendaciones que haría, recomendaciones prácticas, que hagamos backups de manera regular de nuestros contactos. Esto de los backups, tenéis un apartado entero de cómo realizar backups, quizá no centrado en el de los contactos, pero en los contactos, pues, lo típico, vas a la aplicación contactos, exportas contactos, coges el fichero, te lo guardas en el ordenador, lo guardas en un pendrive y ya tienes los contactos guardados directamente, en vez de utilizar esa sincronización o ese envío de directo de contactos a la nube, que es muy cómodo, sí, pero estamos ofreciendo nuestros datos a terceros y no es conveniente por todo lo que yo os he comentado. Eso, recomendación que uséis almacenamiento cifrado o tu propia nube. Estos contactos los deberíais guardar de manera cifrada, veremos más adelante cómo guardar de manera cifrada los archivos en el ordenador, o tu propia nube. Ya estamos viendo todo esto de Nextcloud como nube o alternativa propia o plataforma propia. Haremos más adelante, lo vuelvo a decir una y otra vez, sí, haremos una instalación paso a paso de Nextcloud, instalaremos herramientas, quizá incluso ampliaremos esa sección de vídeos que tengo de Nextcloud en la que veremos cada aplicación en detalle y demás, pero bueno, esto más adelante, hay tiempo para todo. Y eso, otra recomendación, pues eso, importar tus contactos en vez de sincronizarlos automáticamente. Por todo esto que digo. Ya, cuando digo importarlos en vez de sincronizar, sería importarlos en caso de que no tengáis esa nube propia de Nextcloud. Errores comunes que deberíamos de evitar, y los cuento, sería pues permitir el acceso a apps innecesarias, eso que he dicho al principio. No tiene ningún sentido que una aplicación de calculadora nos pida acceso a los contactos del teléfono, o que la linterna nos pida acceso a los contactos del teléfono, porque ya sabes para qué es. O sea, a veces la mejor protección o la mejor defensa, y esto creo que no lo he dicho, pero lo repetiré una y otra vez,
la primera barrera o el primer método de protección es el sentido común, o sea, que nos paremos y pensemos lo que estamos haciendo, que leamos, porque muchas veces la gente me doy cuenta que no lee, ya no es que no comprenda, es que ni siquiera lee. Entonces, por favor, leer detenidamente lo que se os está mostrando en pantalla, lo leéis, pensamos qué estamos haciendo y con sentido común, como digo, primera barrera de protección contra posibles ataques, estafas y demás. Luego, tener un error común, tener duplicados y no limpiar la agenda nunca. No es algo grave, pero es mejor pegar una limpia. De hecho, ya hoy en día las aplicaciones de contactos te aparece una herramienta o un menú donde le das limpiar duplicados y te coge y él mira posibles duplicados por el número de teléfono o por el nombre del contacto y nos va preguntando, ¿fusionar este contacto? Sí, le llama fusionar o combinar el contacto. Pues los va combinando o fusionando en uno solo y hacemos una limpia. Y luego menos grave, pero también por buenas prácticas, pues eso, que no guardemos los números sin contexto alguno. Que pongamos Juan, el del no sé qué, a secas. Pues bueno, vamos a poner un poco de información, un poco de guardar los contactos de manera que sepamos que son esos contactos. Esto ya como buen uso de contacto, ¿eh? Podéis llamarlo Ambrosio, pues igual no conoces muchos Ambrosios. Así que nada, eso. Tus contactos son tu red y tu red es tu poder. O sea, y debería estar en tu poder. Esa red de contactos creo que no se la deberíamos mostrar a nadie. De hecho, la gente, o esto lo veo mucho, la gente, voy a decir, con un estatus o, ya digo, un estatus económico, no voy a decir de poder o de tal, porque no me gusta mucho tema políticos, tema tal, pero bueno, la gente ves que con estatus protege muy bien su red de contactos, porque al final el tener contactos o el tener un contacto ayuda muchísimo hoy en día, bueno, en la vida en general, ¿no? De tener varios contactos y saber qué puerta tocar cuando tienes una necesidad o un problema o tal. Entonces, como digo, esta gente protege muy bien su red de contactos, no la regalan a cualquiera. La agenda de, no sé, del de Amazon, pues seguro que el tío la tiene bien protegida. Del Bezos seguro que tiene una agenda larguísima y de contactos y la tiene muy bien fortificada para que nadie sepa con qué persona se relaciona y demás. Porque digo, esto es bastante privado, debería de permanecer privado. Así que nada, recomendaciones que empecéis a utilizar apps privadas. Veremos cómo utilizar, por ejemplo, esta que he mencionado de Simple Contacts o DAV X5. Vamos a ver cómo sincronizar contactos con nuestro Nest Cloud, con una app que se llama DAV X5 y tener eso, un servidor privado de contactos como podría ser Nest Cloud. Así que eso, que no sincronices con la nube por defecto sin revisar permisos que le estás dando a las aplicaciones. Así que nada, como en el siguiente vídeo ya vamos a empezar a ver una de las herramientas que yo mismo utilizo y que como siempre, que si os ha gustado esta sesión le deis un like, os suscribáis, cualquier duda, comentario, cualquier sugerencia de alguna aplicación que creáis recomendable mencionar o mostrar en general o al público en general, pues lo ponéis eso, en la caja de comentarios. Y como siempre, gracias por estar ahí. Hasta luego.